bienvenidos. Estoy haciendo una pequeña clase práctica a la profesora Matus para hacerle ver que el catalán es como el castellano, pero más corto. Mi hijo mayor tenía un amigo mexicano íntimo, simpaticísimo, y descubrió este fenómeno que nosotros en casa no conocíamos. Decía, mira, Javier, si el catalán es como castellano, creo que ahorrando, que está bien. O sea, 5 plats combinats. En lugar de 5 platos combinados, pues 5 plats combinats. Bueno, ya aprendimos, pero es la broma, ¿eh? Me hacía gracia recordar esta anécdota de cómo un idioma y otro son tan próximos y tan fraternales. Es un placer tener hoy la oportunidad de escuchar a la profesora Matus en un tema tan relevante y tan complejo como el que hoy nos junta o nos convoca, y viniendo además de un país para nosotros tan fraternal como es México, y sabiendo que conoce además nuestro país porque hizo el doctorado en Barcelona, si no recuerdo mal. La responsabilidad de presentar a la ponente es de Rafael Arenas. Yo solo quería hacer un pequeño inciso y me excuso por ello, porque es que estas debilidades que uno tiene en la vida es uno de mis países preferidos. Hay más, tengo más en Argentina porque viví, etcétera, pero México es probablemente el país que junto con Italia más veces he visitado, porque es inagotable. Entonces, me alegro mucho de haber tenido oportunidad de hacerlo, y eso me ha suscitado, pensando en la sesión de hoy, una reflexión que no es bien un recuerdo de hace unos 10 años o algo parecido, que tuve el privilegio de asistir a una sesión en Capital Federal organizada, un seminario organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos y el Consejo de Europa sobre políticas migratorias. Y ahí aprendí, y fue una lección de humildad, porque uno siempre tiende a ser un poco narcisista, un poco simplista en sus apreciaciones. Aprendí que el fenómeno en México es muchísimo más complicado de lo que podía imaginar. Pero además de la diversidad cultural interna, los pueblos originarios, que he de confesar que no tenía presente antes de pasar esos días allá, la inmigración del sur, de los que tienen a México como país de tránsito o como país idealmente de destino, los inmigrantes devueltos desde el norte, y un fenómeno que tampoco conocía y que me impresionó, los niños mexicanos repatriados que no hablan castellano, o sea, que hablan solo inglés, y que también hay que cuidar, integrar y respetar. Bueno, en definitiva, que cada uno de nuestros países, en fronteras complejas, al sur tenemos, igual al norte también, tenemos mucho que aprender unos de nosotros, y será un placer escucharla y aprender lo que nos debe decir. Muchas gracias. Bueno, me parece que me corresponde presentar brevemente a Elaine Matus, porque lo interesante es lo que ella nos cuente, pero bueno, me parece, y es una tarea que asumo con muchísimo placer, el decir 2 palabras sobre la trayectoria de Elaine Matus. Elaine Matus es mexicana, pero también es española. Ahora ya es española y adquiere la nacionalidad española como reparación a una injusticia histórica, lo cual tiene también su relevancia, ¿no? Y es una persona formada en Derecho, profesora de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, con una formación muy amplia que la ha llevado desde México hasta el Reino Unido, Estados Unidos, y también ha estado entre nosotros porque su doctorado lo hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo fui su director de tesis y bueno, es un caso que se da poco, de que es que te llega el doctorando y ya te ha traído libros que ha publicado sobre varios temas que tienen que ver con su objeto de trabajo, ¿no? Que era la sustracción internacional de menores, el tratamiento de los menores, y aquí hizo una tesis yo creo que muy valiosa y muy útil, porque proyectaba el Convenio de La Haya de 1980 sobre la situación en México, que es una situación muy compleja también desde la perspectiva jurídica, porque México es un estado federal en el que hay jurisdicción federal, hay jurisdicción de los distintos estados, y la aplicación de los convenios internacionales pues no era sencilla. Y él supo explicarlo bien, incluso para un público español, con lo cual tenemos ahí una información
sobre este tema que es muy relevante, que dio lugar a otro libro suyo, sobre sustracción internacional de menores, competencia judicial internacional, derecho aplicable y reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de sustracción internacional de menores. Por tanto, una experta desde la perspectiva académica, pero además se conoce la perspectiva práctica, porque ella ha llevado casos en México en relación a este tema y además su experiencia profesional y vital es muy rica, porque si entran en Google verán que ella es una persona que en México es una activista en la lucha contra la corrupción, ha llevado a cabo iniciativas en la lucha contra la corrupción en México y en su tierna juventud, poco después de acabar sus estudios, estuvo trabajando en la Fiscalía de DF, lo cual no es poca cosa, ¿no? Y te da una experiencia importante en muchos aspectos de la vida. Es, por tanto, una persona que, pese a su juventud, reúne conocimientos, reúne entusiasmo y reúne una enorme capacidad, y yo creo que nos va a ilustrar sobre un tema que es un tema mexicano y es un tema español, y será capaz de que nosotros veamos cuáles son las relaciones, cuáles son los vínculos y cuáles son las diferencias entre el tema que nos ocupa, que es la extranjería, protección de menores, menores no acompañados en distintos países del mundo, y sabremos encontrar la proyección a los problemas que aquí también tenemos. Y nada más, ya decía que quería ser breve para que ella tuviera más tiempo para comentarnos lo que nos tiene que comentar. Pues muchas gracias por la invitación aquí al Club de Roma. Hay cariño de por medio, por eso habla también de mí. Muchísimas gracias al presidente del Club de Roma por la invitación y también a la Universidad Autónoma, que está impulsando este observatorio de menores extranjeros no acompañados. Yo quería decir unas palabras en catalán, era bona tarda a tots. Hasta ahí me voy a quedar porque seguramente lo voy a hacer muy mal, ya después lo haré mejor, ¿no? Pero les quiero platicar un poquito, gracias Rafael por la introducción, un poco de cómo está sucediendo la migración, la cuestión migratoria en México y en Estados Unidos. Obviamente yo soy mexicana, tengo más acceso a la información desde el punto de vista mexicano. Todo lo que yo diga evidentemente es desde una postura personal, no es ni de donde la universidad en la que trabajo ni del gobierno mexicano, es una postura personal. Y bueno, comenzando esto, quisiera decir es que la migración puede ser analizada desde diferentes ángulos y desde una perspectiva teórica y práctica, como bien lo decía Rafael. Yo he trabajado un tiempo siendo asesora de algunas asociaciones civiles que se encargan de la protección de migrantes. A mí me tocó hacer el manual de protección judicial de migrantes que pasen por México con la Suprema Corte de Justicia. Y además veo temas con mujeres y niñas, en el caso de violencia de género, migrantes que están centroamericanas o mexicanas en México en esta situación. Entonces, un poco el objetivo que tengo el día de hoy es mostrarles una radiografía del antes, el durante y el ahora del suceso migratorio entre México y Estados Unidos. Sé que es muy ambicioso hablar de esto porque se requiere analizar diferentes temas en 3 diferentes etapas, ¿no? Y en 3 diferentes aspectos de la migración que en sí mismos son temas bastante profundos y de gran impacto, ¿no? Ahí sí se ve, están las fotos. Voy a empezar por dar un contexto. La ubicación geográfica de México lo convierte en un destino primario y un país clave para el tránsito de migrantes. No solamente centroamericanos, ha venido una ola de Asia, también ha venido una ola, ha incrementado la ola del Caribe, ¿no? Y también de Sudamérica. El subdesarrollo, la violencia, la inestabilidad política y los cambios en torno ha avivado los flujos migratorios centroamericanos a través de México para llegar a Estados Unidos. En años recientes, sin embargo, una causa principal de la migración del Triángulo del Norte, nosotros le llamamos al Triángulo del Norte de Centroamérica, el que está integrado por Guatemala, Salvador y Honduras, ha sido la expansión de pandillas violentas en la región. Dada la inhabilidad de los gobiernos salvadoreño, guatemalteco y hondureño para controlar estas pandillas o brindar oportunidades económicas a los ciudadanos de sus países, hay una gran cantidad de migrantes del Triángulo del Norte que escapan de la violencia y la pobreza y pareciera que pues no ven, ¿no?, cómo llegar a Estados Unidos.
En este contexto migratorio actual, los migrantes centroamericanos no solo buscan la estabilidad socioeconómica, sino también asilo. Y plantea preguntas complejas desde el punto de vista político, legal, administrativo para los gobiernos mexicano y estadounidense. La escala de los actuales flujos migratorios, ¿no?, del Triángulo del Norte es inmensa. Voy poniendo fotos para que vayan viendo cómo. Me voy a regresar al 2018, que es un año importante. El que está así es el presidente mexicano, ¿no?, López Obrador, que nosotros le decimos AMLO, ¿no?, Andrés Manuel López Obrador, son sus siglas, ¿no? Me regreso al 2018 para analizar algunos aspectos políticos mexicanos que considero han tenido un impacto en el desarrollo de la inmigración. Cuando recién estaba electo, López Obrador declaró que habría una política de brazos abiertos, y por eso pongo esa foto, porque esa foto está diciendo básicamente hay brazos abiertos para las personas migrantes. En su gira de agradecimiento, una vez que había ganado, señaló que no se podía enfrentar este problema con el uso de la fuerza y con medidas coercitivas, sino que había que garantizar los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida, a buscarse la vida, el derecho a trabajar honradamente, mitigar el hambre y la pobreza. Asimismo, pidió a todos los mexicanos que fuéramos solidarios con los migrantes y que aplicáramos un refrán mexicano que dice: donde come uno, comen dos. De una olla de frijoles sale sopa para todo el mundo, ¿no? Entonces, estas promesas incluían promover un plan de desarrollo para los países centroamericanos como una solución a los problemas de raíz que expulsaban a miles de centroamericanos de la región, y así poder ofrecerles empleo a esta población en los proyectos de infraestructura que tenía pensado el presidente mexicano durante su gobierno. Y mientras tanto, el discurso de México parecía dar un giro radical a la política migratoria, ¿no? Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, insistía en la construcción del muro. No sé qué tanta información tengan de la construcción del muro, pero bueno, quería construir un muro. Además, los mexicanos lo teníamos que pagar en la frontera de Estados Unidos con México, y su discurso antimigrante. Entre el 2018 y el 2019, el fenómeno de las caravanas migrantes empieza a crecer. Ya empiezan a viajar en caravana. Ya no son pocos, sino que ya van todos juntos. Entonces, desde el 2018, la tendencia más notable es la frecuencia y el tamaño y la visibilidad de la migración que viaja en caravanas. En 2019, las detenciones de migrantes por parte de las autoridades mexicanas aumentan significativamente, aunque no superan un nivel observado en el 2015. Estas detenciones incluyen a un gran número de familias y niños. De las 187,000 detenciones en el 2019, no sé mucho de dar números porque las fuentes pueden variar en los números, pero digo, más o menos, ¿no? De las 187,000 detenciones en 2019, 54,000 fueron menores de edad, y aproximadamente el 75% de ellas fueron de menores que viajaban solamente con un adulto, ¿no? Digo menores no de manera, digamos, negativa, lo digo menores de edad para no decir tanto niños, niñas y adolescentes. Para el 30 de mayo del 2019, Donald Trump anunció que aplicaría. Entonces, México, brazos abiertos, bienvenidos, donde come uno, comen dos, empiezan a subir la migración, llegan más migrantes a la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, y el 30 de mayo Donald Trump le anuncia básicamente a México que va a aplicar aranceles del 5% a todas las importaciones mexicanas de forma inmediata, y lo iría subiendo gradualmente hasta llegar al 25%, mientras no percibiera un mejor control migratorio por parte de México. De buena onda, ¿no? La respuesta express del gobierno mexicano fue, pues, comisionar al canciller mexicano, a Marcelo Ebrard, para negociar. Y entonces, en ese momento, esta idea de los brazos abiertos, lejos de ofrecer un plan de desarrollo como estrategia de contención a los migrantes y de negociar con él, México aceptó disminuir en 45 días el número de migrantes centroamericanos que llegaban a la frontera norteamericana, así como el uso estratégico de la Guardia Nacional. Ahorita vamos a ver qué es la Guardia Nacional,
que es un grupo militarizado pensado como bastión para la estrategia de seguridad del gobierno en contra del narcotráfico. O sea, es una policía militarizada para contener a la migración. Ahí están, ¿no? Entonces, a partir del 2019, las imágenes de la Guardia Nacional son muchas imágenes de esta Guardia Nacional haciendo uso excesivo de la fuerza contra las personas migrantes, incluso contra menores de edad. Esto se vuelve muy recurrente, circulan imágenes y testimonios donde este cuerpo con equipamiento y formación militar no solamente trata de evitar el ingreso de las personas migrantes al sur de México, sino también trata de evitar que crucen Estados Unidos. Además, en el mismo año, estoy en esta etapa, ¿no? Con Donald Trump, fueron proclamados los Migrant Protection Protocols, que son mejor conocidos como Quédate en México. Esa es la política pública, es una política migratoria del gobierno de los Estados Unidos, que está vigente desde 2019 hasta hace poco, en el 2021, en donde se obligaba a las personas migratorias que ingresaban a Estados Unidos, sin importar cómo habían entrado al país, ¿no? Y aquellas que tuvieran interés en pedir asilo, que tuvieran que esperar en México todo lo que duraba su proceso, ¿no? En la Corte de Migración estadounidense. Entonces tú pedías asilo a Estados Unidos, pero te esperabas en México. En este contexto de contención migratoria y con un bagaje de prácticas institucionales violatorias de derechos humanos, ¿no? De las personas migrantes, sobre todo el derecho de acceso a la salud, porque acuérdense que viene el COVID. O sea, porque todo esto es grave y con COVID está peor, ¿no? Entonces, en marzo, en el 2020, nos alcanza la pandemia. Más o menos en marzo del 2020 es cuando llega la pandemia a México. Creo que acá llegó un poco antes, ¿no? Pero en marzo ya en México ya empezamos como de ya nadie va a la escuela, tal. Alcanza a las personas migrantes el COVID, ¿no? Y a los solicitantes de protección internacional en México. Entonces, la incertidumbre entre las personas migrantes y los solicitantes de protección internacional en México crece. Y en las siguientes semanas, todas las respuestas que obtuvieron por parte del gobierno mexicano estaban lejos de las promesas de trabajo, brazos abiertos, planes de desarrollo, en donde comen uno, comen dos. O sea, eso se quedó lejos de lo que había pasado en el 2018. Entonces, en resumen, estamos ante una política migratoria que durante decenios de años, ¿no? Ha operado con la lógica de contención migratoria desde una perspectiva de seguridad nacional o como moneda de cambio, lo voy a poner así, ante las presiones socioeconómicas de Estados Unidos. Una política que se ha valido cada vez más de cuerpos militarizados para realizar esa contención y que en el proceso se han violado una cantidad de derechos, ¿no? De las personas en movilidad, que los deje en contextos de mayor vulnerabilidad ante el crimen organizado, ¿no? Autoridades corruptas o corruptibles, ¿no? Sobre todo ahora frente al COVID-19. Entonces, teniendo este contexto, ¿no? Que yo sé que es bastante amplio lo que dije, pero, ¿no? Teniendo este contexto, vamos ahora sí a darle un poco el enfoque, ¿no? Múltiple a la migración, es que permite que este concepto pueda ser analizado desde diferentes perspectivas, ¿no? Puede ser visto pues como un derecho, ¿no? La migración, o como un derecho que da vida y se relaciona y se vincula con otros derechos, como un factor que representa un insumo para la delincuencia organizada. O sea, pensemos como empresarios de la delincuencia organizada, es un insumo de la delincuencia organizada en materia de tráfico de migrantes. Puede ser una cuestión de política pública, puede ser un factor de discriminación. En algunos países como Estados Unidos es un delito. Entonces, tiene diferentes aristas la migración. En fin, hay un sinnúmero de temas que se pueden analizar en torno a la migración y tratar de abordar, pues todos en sí mismo, cada uno tiene su complejidad, pero voy a ir tratando de hablar de manera general de todos ellos, ¿no? Y sobre todo tratando de hacer un énfasis en lo que son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque es uno de los temas que más me llaman. Entonces, primero vamos a ver a la migración como un derecho en sí mismo, por eso ahí lo tengo en el centro, y en su relación con otros derechos que están forzosamente vinculados con la migración.
¿Cuáles son estos derechos de los migrantes en México? Porque ustedes saben, jurisdiccionalmente, pues cada estado tiene sus propios derechos, cada estado firma sus tratados internacionales específicos y cada una de las constituciones de los diferentes países pues reconoce distintos derechos. Un poquito breve, ¿no? En México, todas las personas, punto, no hay distinción, todas las personas tienen derecho a gozar todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto de los instrumentos internacionales que México haya firmado. Relacionados con la migración, pues tendríamos aquí el derecho a la libertad de tránsito. Ahora, el truco de la libertad de tránsito es que, bueno, todas las personas tienen derecho a circular libremente por el territorio mexicano sin que este derecho sea restringido, sino en virtud de una ley y por razones de interés público. Aquí ya tenemos, todo está permitido hasta que no esté prohibido. Entonces, puede haber una ley que prohíba algo y puede haber una cuestión de interés público que prohíba algo. El COVID es una cuestión de interés público. Las leyes migratorias en materia irregular, pues son cuestiones que prohíben algo. Son normativas que prohíben algo. Entonces, eres libre hasta que se te prohíbe algo, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a jugar importancia interpretativa cada una de estas definiciones. ¿Cuál es el alcance interpretativo de estos derechos, ¿no? Eso pasa en todos los países, ¿no? Entonces, hay otro derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Este derecho se debe de garantizar sí o sí en cualquier situación. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas tienen derecho a un proceso administrativo, ¿no? Ya sea administrativo o judicial, en el que se cumplan las formalidades esenciales del derecho, ¿no? Que sea pegado al derecho y con los lineamientos internacionales y constitucionales, ¿no? Entonces, este derecho, a diferencia del anterior, no puede estar restringido en ningún momento. Haya COVID, no haya COVID, haya ley, no haya ley, ¿no? Todo el mundo tiene derecho al debido proceso. Hay otro derecho que tampoco se puede, digamos, fraccionar, que es la asistencia consular, que es que pues, cualquier persona extranjera tiene derecho, ¿no? A que sea la persona que la detenga, a informar sobre su derecho a contactar a la autoridad consular de su país, también el derecho a la no discriminación, el derecho a solicitar asilo, este también es importante en México, ya que acuérdense que México, por la cuestión geográfica, inicialmente es un país de tránsito, pero con las políticas migratorias que se empiezan a dar en Estados Unidos, pues México cambia su identidad de tránsito a de destino. Entonces aquí, mucha gente que no alcanza a pedir asilo en Estados Unidos, lo pide en México. Entonces, el derecho a solicitar asilo, ¿no? Toda persona extranjera, en caso de persecución por motivos de orden político, tiene derecho a pedir asilo, ¿no? Igualmente, el solicitar el reconocimiento de condición de refugiado, ¿no? En el caso de los migrantes mexicanos, el que mejor encaja el contexto de los mexicanos, el reconocimiento de refugiado. Otro importante es el derecho a la protección a la unidad familiar. Este es importante porque no sé si ustedes se acuerdan que hubo una política de Trump de separar a las familias. Este derecho es relevante sobre todo por lo que pasó en esta etapa. El derecho a no ser criminalizado. La migración irregular dejó de ser en México un delito a principios del 2000, ¿no? En Estados Unidos es un delito, aquí es una falta administrativa. El derecho a un alojamiento digno, esto es importante también porque durante el COVID, ¿no? Los refugios, ¿no? Se vieron desbordados, sobre todo con la firma de esta política de quédate en México. Las cuestiones de intérprete, a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de los albergues, o sea, el Instituto Nacional de Migración no tiene acceso dentro de los albergues, no puede detener a personas migrantes dentro de los albergues o asociaciones civiles. Y uno muy importante que, ¿no? Que es el interés superior del menor, ¿no? El interés superior de la niñez, que bueno, desde manera transversal en todos los derechos que les acabo de decir, siempre y cuando sea un menor de edad. Y bueno, y todos estos contenidos en este, ¿no? Cuadro de Ben Euler, ¿no? Pues está la cuestión de la dignidad humana, que es el origen, la esencia y el fin, al final, de todos los derechos humanos. Entonces, ya habiendo visto rápido, ¿no? el marco normativo mexicano, en teoría, pues todas las personas dentro del territorio mexicano tendrían estos derechos. Lo interesante aquí es evaluar en qué magnitud los migrantes pudieron ejercerlos cuando hubo la siguiente combinación. Es decir, pues se junta la cuestión de la migración que se empieza a rechazar, la migración en Estados Unidos, ¿no?
hay una emergencia sanitaria y está el COVID del lado de acá, creo que está. La política estadounidense de Trump, la política de López Obrador que cambia y la nueva política de Biden, ¿no? Entonces ahí hay un juego de una combinación interesante porque pues no es como si fuera una sola, sino el juego de las tres es lo que hace de la migración que esté como esté hoy. Entonces se reconoce de alguna manera los enormes retos que presenta la pandemia en materia de salud pública y gestión fronteriza y política migratoria en México. No obstante, sí hay una serie de cuestionamientos sobre las acciones que toma el gobierno mexicano para proteger la salud y la seguridad de los migrantes y solicitantes de asilo durante la pandemia, preocupaciones en materia de salud, riesgo de contagio, condiciones de hacinamiento en estaciones migratorias, acceso a centros de salud, seguridad jurídica, etc. Entonces, en el 2020 hay varias solicitudes por parte de la sociedad civil de liberar inmediatamente a las personas migrantes de las condiciones de hacinamiento de las estaciones migratorias para evitar contagios y muertes por COVID. Y sí se logra que los liberen, ¿no? Pero su liberación, digamos que fue insuficiente y deficiente. ¿En qué sentido? Pues esta liberación debió de ir acompañada de una documentación que les otorgara una estancia regular, no nada más soltar así, ¿no? ¿no? Tienes que regularizarlos para poderlos soltar. Darles una estancia regular en México, ¿no? Y a su vez brindarles certeza jurídica y acceso a servicios de salud. ¿Y qué pasó? Pues hubieron casos en los cuales el Instituto Nacional de Migración pues liberó a las personas con una orden definitiva de salida, se llama. ¿Qué quiere decir una orden definitiva de salida? Pues de entrada es preocupante por dos razones. Una, el que una persona tenga esta orden de salida es que tiene que trasladarse a una frontera en ese momento, ¿no? Y entonces imagínense, en medio de COVID, pues implicaba un viaje que no le permitía pues permanecer en aislamiento durante la época de contagio, ¿no? Durante la época de contagio. Y en segundo lugar, ante el cierre de las fronteras por parte de Estados Unidos y Guatemala, pues no existía la posibilidad de que una persona de cualquier otro país saliera del territorio mexicano de manera segura. México no cerró fronteras, pero Guatemala y Estados Unidos sí. Entonces, ¿cómo van a salir? Y les estás diciendo, pues ya váyase, ¿no? Aquí está su salida, ¿no? Entonces, otorgar estas órdenes definitivas de salida en el contexto expuso a las personas pues a contagiarse de COVID, ¿no? Así como tomar pues rutas peligrosas e irregulares y ser detenidas pues por autoridades migratorias de los países vecinos a México. Entonces, las preocupaciones respecto a la integridad de las personas migrantes, pues el pico más alto de la pandemia hizo patente el temor no solamente de las comunidades en México, en todo el mundo, de recibir a cualquier persona por la posibilidad de que fuera portadora del virus. Ahora súmenle que esa persona fuera migrante, en situación irregular, que están acampando enfrente de tu casa, ¿no? Entonces, pues eso empezó a generar una serie de problemas pues de discriminación importante. Otro punto importante fue la preocupación por la falta de coordinación en beneficio de la población migrante entre los países de la región para poder realizar las repatriaciones, ¿no? Y que ocurrieran de manera digna, ordenada, segura y regular. Preocupaciones por la reducción de los espacios de protección internacional en la región. Bueno, y habiendo dado esta contextualización social y jurídica de lo que pasó en estos años, me voy a centrar un poquito más en el tema de los menores migrantes no acompañados. Entonces, creo que llega un momento en el desarrollo profesional, los que nos hemos encargado más de cuestiones de menores de edad, que de tanto ver y analizar y leer muchas veces cuestiones de niños y habiendo trabajado en la Procuraduría General de la República en cuestiones de trata, en explotación sexual, ¿no? Pues te desensibilizas, ¿no? Un poco y le quitamos el rostro de pronto a todo, incluso a la migración. Entonces es por ello que de pronto voy poniendo fotos porque me interesa pues regresarles el rostro. Y quiero que visualicen lo que les estoy compartiendo y les voy a dejar algunas preguntitas ahí, ¿no? Abiertas, que bueno, después si quieren las podemos comentar, tal. A mí me gustaría que vieran a nuestros migrantes por lo que son y no por lo que pretenden ser. Y creo que para entender el problema como lo que es, ¿no? Debemos cuestionarnos quiénes son estos niños, ¿no?
son mexicanos, son hondureños, son salvadoreños, son sudamericanos, son de los menores que vinieron en la ola del Caribe, son asiáticos, ¿de dónde son? Y aquí lo importante ¿es relevante o tiene algún sentido que yo les haga esa pregunta en materia de derechos humanos? Pues claro que no, seguramente no, ¿no? Porque no debería ser importante la nacionalidad, sino el hecho de poderles garantizar el interés superior del menor y evidentemente todos los derechos que vienen aparejados con ese interés. Sin embargo, al final pareciera que en la práctica sí es importante. Porque dependiendo de dónde vengas es el trato que les van a dar, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora, más allá de ese trato diferenciado en la práctica, es importante entender y conocer la historia detrás de cada uno de esos rostros, porque no es la misma historia. Por dar un ejemplo, un común denominador, creo que en todo el mundo, no nada más en América, un común denominador migratorio en los países, ¿no?, del Triángulo del Norte, y seguramente acá sucede lo mismo, es la pobreza extrema. La gente, ¿no?, migra por pobreza, ¿no?, causada por razones tanto estructurales como locales. Ahora, en el caso específicamente de Centroamérica, hay un aspecto importante. En las últimas 2 décadas, las pandillas callejeras centroamericanas, ¿no?, más notoriamente la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, no sé si alguna vez la hayan escuchado, pues han contribuido a los altos niveles de inestabilidad social y violencia en los países del Triángulo del Norte, ¿no? Muchos les dicen pandillas callejeras, pues la Mara, ¿no? Irónicamente, estos grupos, no sé si se sepan la historia cómo nacen, pues nacen de la migración del Triángulo del Norte de Centroamérica, propiciada por la violencia durante la Guerra Civil del Salvador, ¿no?, del 80 al 92. Muchos salvadoreños se van a Estados Unidos, buscan refugio y oportunidades en Estados Unidos, particularmente en California, Los Ángeles, bajo la administración de Ronald Reagan, ¿no? Y aquellos centroamericanos que escapan de la guerra civil, pues se les empieza a clasificar como migrantes económicos, ¿no? Y se les da el título de refugiados en Estados Unidos. Y ya más tarde, ¿no?, después de que hay un cambio en la política migratoria, pues el gobierno de Estados Unidos se empieza a dar cuenta de a qué se dedican estas personas en Estados Unidos y los deporta a decenas, ¿no?, de estos migrantes, los manda de regreso a Centroamérica, particularmente a su país de origen, que es El Salvador, ya sea por condenas criminales o debido a que no tenían un estatus migratorio legal en Estados Unidos, porque hay una presencia de la Mara en Estados Unidos fuerte. Ahí es donde empieza una cuestión de... Entonces, después de que regresan a Centroamérica, estos miembros de las pandillas pues continúan con sus actividades criminales, ahora en El Salvador, aprovechándose pues de la débil presencia policial y del gran número de jóvenes marginados, cuestión de la región, y ahí pues los empiezan a reclutar, ¿no?, ya sea voluntariamente o a la fuerza. Es así de, bueno, ¿usted quiere venir o vamos? Es así como, ¿no? Entonces empiezan a unir a sus pandillas y en las últimas, digamos, 10 años, ¿no?, estas pandillas pues se han extendido en los 3 países, han establecido una fuerte presencia en diferentes colonias y demás, y su control territorial pues es fuerte, está afectando a las poblaciones de los 3 países. Hay coerción no solamente para los jóvenes en cuestiones de reclutamiento, sino para las niñas, para convertirlas en las novias de estos señores, ¿no? Entonces hay una cuestión de violencia extrema. Entonces, este es uno digamos, un factor específico de la región, ¿no?, estas pandillas en específico. Hay una cuestión importante también que es de la región, que tiene que ver con la reunificación familiar. Los migrantes del Triángulo del Norte pueden optar por viajar a Estados Unidos o a México debido a que ya existen redes sociales preexistentes y vínculos familiares de personas que ya están allá, familiares que ya tienen allá y buscan reunirse con ellos. Aquí lo grave es que, por ejemplo, muchos hombres, en el caso de México, pues se cruzaban al otro lado para tener mayores ingresos y poder mandar remesas a México, ¿no? Y hoy pues buscan poderse reunir, sobre todo en la época de Trump, pues reunirse, ¿no?, el padre con los hijos, traer a sus hijos, y pues eso pues se prohibió, ¿no? Trump lo prohibió. Entonces, en respuesta a todas estas barreras legales, ¿no?, pues muchos niños, ¿no?, menores no acompañados, han viajado a través de México para reunirse con sus familiares, ya sea desde el inicio van solos
o viajan con algún familiar y el familiar se queda del otro lado de la frontera en México y el niño cruza solo, ¿no? Para llegar a Estados Unidos. Ahora, otro punto importante que es importante que tengan es qué edad tienen estos menores, porque el rango de minoría de edad es aquí como en México, vamos de 0 a 18, ¿no? ¿Y por qué sería importante hacer una distinción en los rangos de edad? Pues porque el impacto para estos menores de edad es muy diferente si tiene 3 meses, si tiene 3 años, 5, 7, 12, 11, ¿no? Así como el riesgo que pues, sufren durante el traslado, ¿no? Las necesidades y cuidados de cada uno de estos menores pues va variando dependiendo de la edad, igual su vulnerabilidad ante la delincuencia organizada cambia dependiendo de la edad y dependiendo del género. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿El género es importante? O sea, hay una diferencia si estamos hablando de una niña de 6 a 9 años o de un niño de 6 a 9 años. Pues sí, porque es el insumo de la delincuencia organizada. Un niño, y eso yo lo vi no ahora de migración, sino cuando trabajaba en trata de personas, un niño de 6 a 9 años, pues no me funciona para prostitución, me funciona para pornografía. Un niño de 9 a 12 años no me funciona para pornografía porque se le llena la cara de granito. O sea, la delincuencia organizada es un negocio y así lo ven. O sea, el niño es el insumo y dice de edad y dependiendo que busca, ¿no? La población. Entonces, el que sea niño, el que sea niña, el que sea de cierta edad o el que sea de otra, pues sí cambia, ¿no? La vulnerabilidad del niño ante este traslado. Entonces, para la delincuencia organizada, estos rangos de edad y el género marcan la diferencia entre el objeto de la trata de personas. Puede ser en su explotación sexual, puede ser en esclavitud, puede ser en trabajo forzado, ¿no? Demás. Entonces, durante su trayecto por México, pues todos los menores son particularmente vulnerables a la explotación y a la victimización. Las niñas integran un gran porcentaje de los menores no acompañados y se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia sexual y ser víctimas durante todo este trayecto. A esto se suma pues, que no tienen recursos y pues, que son menores, pues, tienen esta incapacidad de estar en un lugar extranjero, tienen la incapacidad de defenderse a sí mismos, ¿no? El abuso y la discriminación son parte del proceso de este trayecto, ¿no? Ahora, esto quiero que lo piensen como, imagínense lo que representa para estos niños cruzar, que prefieren cruzar que quedarse. O sea, aunque me vaya, si me voy y no me va tan mal, puedo ganar a quedarme. Entonces, eso es algo que yo decía, pero ¿por qué salen? O sea, porque me va a ir peor si me quedo. Entonces, y dices, pero es que ya no te puede ir peor. Sí, sí me puede ir peor. Y tú, ok. Entonces, eso es importante tenerlo en la cabeza. Entonces, ¿qué simboliza para la delincuencia el tráfico de migrantes menores de edad? Pues es una de las fuentes de ingreso más importantes de los cárteles, ¿no? Acuérdense que los cárteles mexicanos pueden tener, así como, ¿cuál es el objeto de la empresa? ¿No? Pues para el cártel, los cárteles mexicanos, pues hay tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de migrantes, ¿no? Hay cárteles que se dedican a las tres, hay cárteles que solamente se dedican a tráfico de migrantes. ¿No? Entonces, los menores de edad se empiezan a convertir, ¿no? De diferentes naciones centroamericanas, son usados por redes criminales como salvoconducto de tránsito. Y no solamente como eso, sino que de pronto en ciertos lugares los convierten en guías. A los niños mexicanos que viven en la frontera les dan dinero por ser guías de migrantes, porque ya se la saben cómo se cruza, ya saben cómo hacerlo. O pueden traficar droga, ¿no? Entonces se convierten en un insumo, ¿no? Para la delincuencia. Y aquí es, pues, ¿cómo se diseña una política migratoria que abarque aspectos que garanticen el interés superior del menor, los derechos humanos, los aspectos humanitarios, ¿no? Todo? Al mismo tiempo de que se prevenga una comisión de delitos, ¿no? Porque empieza a haber como el juego ahí. Entonces, porque los delitos asociados con la migración, pues van la trata, ¿no? La explotación infantil, pero también empiezan a haber cuestiones de falsificación de documentos. Hay una cuestión de tráfico de armas que ahí México y Estados Unidos vende armas, no regula la venta de armas, entonces es el insumo para los cárteles. Entonces ahí hay una cosa bastante compleja, pero
una vez dicho esto, pues la preocupación está en que los menores de edad han cobrado importancia como actores emergentes de los procesos migratorios, que han manifestado pues situaciones de crisis humanitaria, que se ha incrementado por la presencia de muchos niños, niñas y adolescentes procedentes de los países centroamericanos, en especial el Triángulo del Norte, ¿no? Y de México, los flujos migratorios irregulares que se dirigen a Estados Unidos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué incentiva a estos niños o a las familias a mandar a sus hijos tan chiquitos a cruzar solos a Estados Unidos? Y hay diferentes puntos que influyen en este incremento, ¿no? Y voy a ir hablando en cada uno de ellos. Y uno es, de estos menores, quiero hacer la distinción, y creo que la hice antes, hay menores que salen desde sus países solos, o sea, desde Honduras solo, transitan todos los países hasta llegar a Estados Unidos solos, y hay otros que van acompañados y que llegan a la frontera norte de México y ahí se queda el familiar y él cruza. No hago esta distinción con la idea de minimizar la dificultad de uno u otro, sino para resaltar que los riesgos y la estrategia que tiene cada uno de estos supuestos son distintos. ¿Y a qué voy con esto? Mientras cruzan la frontera, cuando se firmó la política pública de quédate en México, pues su familia se quedaba del otro lado del charquito. Bueno, no, del otro lado del charquito nosotros le decimos venir a Europa. Así vas a cruzar el charco, así le decimos, vas a ir a cruzar el charco. Cruzado la rayita, ¿no? El muro, ¿no? Entonces se quedaban no tan lejos, era del otro lado, ¿no? Bajo el programa de Quédate en México. Entonces, esta iniciativa de Quédate en México, implementada por las autoridades mexicanas tras el acuerdo con el gobierno de Donald Trump, que era, les digo, el protocolo de protección a migrantes, pues miles de migrantes estaban esperando su proceso de asilo en Estados Unidos, pero lo esperaban en México. Ahora, este programa ya se terminó. El 1 de junio, no sé qué tan enterados estén, acaba de ir Kamala a México, ¿no? Pero el 1 de junio se decide ponerle fin a este programa de permanezcas en México creado por Trump, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final era una cortina de humo que permitió al gobierno americano, ¿no?, devolver a México a muchos solicitantes de asilo cuyos casos pendientes aún se seguían procesando, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues con la vigencia inmediata, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo, se termina este programa porque los beneficios que generó este programa no son nada con respecto a los desafíos, riesgos y costos y la situación de vulnerabilidad que se puso a los migrantes dejándolos en México, además de la situación de estar separando a familias, ¿no? Entonces, bajo este programa, un poquito contextualizando, bajo este programa de Permanezcan en México, el gobierno de Trump envió a más de 60,000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar en México sus citas ante jueces y demás, o a un trámite que puede durar meses. Ahora, este es un trámite bien complejo. No sé si sepan cómo funciona el trámite, pero es un proceso como un juicio civil llevado en Estados Unidos donde no tienes ni dinero, ni manera, ni hablas, ni el idioma, ni quién te ayuda. O sea, es sumamente complejo. Entonces, esto simplemente en el 2019, cuando se alcanzan más o menos 140,000 casos en Estados Unidos, ¿no? Aquí un tema interesante es identificar, pues, esto qué tanto benefició a los migrantes. Pues parece que la verdad es que les fue peor con este programa, porque un alto porcentaje de migrantes pues nunca pudo acceder a su caso, no estuvo presente y se falló su caso y pues ni se enteraron hasta que les dijeron, no, pues ya se tiene que regresar. Y pues la orden en México es, pues ese señor ya no, pues llévelo de regreso. Entonces lo regresaban. Entonces, alrededor de 70,000 migrantes se inscribieron a estos protocolos de protección a migrante y lo que hizo recientemente el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Biden fue que empezó a procesar gradualmente estas decenas de miles de personas que esperaban en México, les permitió ingresar a Estados Unidos pues, mientras se realizan las audiencias. Entonces ya no existe ese programa y están en Estados Unidos y demás. Ahora, algo importante es un mensaje que de manera interpretativa los migrantes centroamericanos tomaron de la política distinta de Biden con respecto a la de Trump, pues es mejor que la anterior, ¿no?
O sea, no nos puede ir peor que el antimigrante de antes. Entonces eso quiere decir que pues podemos ir. Pues la realidad es que no pueden ir. O sea, el mensaje que dio Kamala recientemente, ¿no? En Guatemala, en Estados Unidos y en México, ¿no? Y el que dio el secretario de Seguridad Nacional es que no vengan. O sea, es literal, no vengan. Se necesita tiempo para reformar este sistema desde cero, no vengan, ¿no? Otro factor importante es, pues, la política migratoria restrictiva por parte de Trump, pues se matiza, ¿no? Con la llegada de Biden, deja atrás algunas de las medidas más restrictivas de Trump, ¿no? Entonces, esto, pues, los migrantes lo toman como, pues es más noble, ¿no? Pues hay más esperanza de poder entrar al país. Sin embargo, los cambios instaurados por Biden no suponen puertas abiertas para los migrantes, ¿no? La mayoría siguen siendo deportados, menos los menores no acompañados, hasta mediados de junio del 2021. Ya cambió. Pues eso pasa apenas, ¿no? En la campaña electoral de Biden se comprometió a reformar el sistema migratorio estadounidense. La idea es que tomara medidas urgentes para acabar con las políticas de Trump, ¿no? Reunificar a los niños migrantes. Evidentemente sí hubo unos cambios de reunificación de los niños, no sé si se acuerdan que los separó, una fragmentación familiar importante. Se puso fin a la construcción del muro fronterizo, se pidió revisar, ¿no? Que por eso se están terminando estos programas de inmigración que se firmaron con diferentes países. Sin embargo, estas acciones, pues no, la interpretación literal no es que vengan, estamos haciendo cosas, pero todavía no está lista, no vengan. Hay otro elemento esencial, importante, ¿por qué los niños, los menores, los niños, niñas y adolescentes, son acogidos y van solos? O sea, ¿por qué los niños sí? Y no sé si sepan por qué los niños sí. Porque pues desde ahí está el gran misterio, ¿no? Los oficiales de Estados Unidos forzosamente tienen que recibir a los niños si llegan solos. Y hay 3 razones, básicamente. La primera es la ley del 2008 sobre prevención de tráfico humano, que prohíbe la deportación inmediata o acelerada de menores de edad de países no fronterizos, es decir, México y Canadá. Entonces aquí vienen salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, del otro lado, ¿verdad? Que exige que sea solamente un juez de inmigración el que determine el futuro de este menor en el país, ¿no? Asegurando la protección de este migrante indocumentado, ¿no? Porque seguramente viene siendo víctima de tráfico. Entonces, ¿qué sucede? Que para comprobar si el niño o no es víctima de trata, la tienen que dejar entrar. Entonces, por ley, los tienen que recibir. Otro punto importante es el Acuerdo Flores, que es, en este Acuerdo Flores, las autoridades de Estados Unidos tienen que operar con medidas de protección a menores. ¿Qué es el Acuerdo Flores? Este recibe el nombre por una inmigrante de 15 años de El Salvador, que huye en 1985, se llama Jenny Lisette Flores, que para reencontrarse con su familia, con su tía en Estados Unidos, pues va a Estados Unidos, la patrulla fronteriza la arresta. En este tiempo pues era el INS, ¿no? el Servicio de Inmigración y Naturalización, y la mantienen detenida en pésimas condiciones. Es llevada a un centro de detención donde la esposan, la desnudan, ¿no? La revisan, ¿no? Entonces el Departamento de Justicia, que en ese caso todavía funcionaba bajo el mando operativo del INS, y la patrulla fronteriza, pues le niegan a la tía el acceso a la niña, ¿no? Argumentando que no le podían entregar a un adulto tercero a la menor. Y bueno, el chiste es que después de 12 años de litigio, en 1997, la Corte Suprema de Estados Unidos pues alcanza una resolución final en donde obliga al gobierno a revisar todos sus protocolos y políticas de detención a menores en la frontera. Entonces, ahí hay un estándar distinto, ¿no? Y se regula. Entonces, está la cuestión de tráfico de menores y la cuestión del Acuerdo Flores, en donde todas las autoridades americanas, cuando se trata de menores de edad, pues tienen que cambiar como la política de detención y demás. Entonces, los padres de estos niños pues apuestan a que sus familiares en Estados Unidos
comprueben el parentesco con estos menores y así puedan tener acceso a estos menores y se los puedan llevar. Ahora, con la política de tolerancia cero de Trump, se generó un impacto indirecto a las familias. ¿Qué pasó? Que con esta tolerancia cero se separó a los menores de su familia. Y es lo chistoso, porque ahora indirectamente las familias se fragmentan para que sus hijos vayan solos. O sea, ya esa idea se las regaló, porque los únicos que podían entrar en Estados Unidos. Ahora, cuando estos niños ya están en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Se encuentran en centros de detención en los que tienen que estar máximo 72 horas, ¿no? Esa es una regla que también se toma en el Acuerdo Flores y en la ley del 2008, que firma W. Bush, ¿no? Pero no es real que se queden 72 horas, porque tampoco la liberación puede ser un acto irreflexivo en el sentido de que no se lo puedes entregar al primer señor que diga que es el tío. Entonces, en lo que revisan si en efecto hay una relación de parentesco del menor con esa persona, pues ya pasó un mes, porque estamos hablando de muchísimos niños, no son 3. Entonces, los menores pues deben ser entregados en el momento que se determina el parentesco, y si no, pues tienen que ser entregados a un foster home en lo que se determina. Entonces, en resumen, pues la política de Biden, pues sí da marcha atrás a una serie de políticas antimigratorias de Trump, ¿no? De rechazar a migrantes y demás, a los niños no acompañados en la frontera, y opta por colocarlos, ya sea con sus familias o en foster homes distintos, ¿no? Esto pues genera que los migrantes que viajen de Centroamérica crean que la administración de Biden les va a dar una amnistía, ¿no? Aunque la presidencia de Biden sea diferente a la de Trump, esto no quiere decir que se le esté abriendo a la frontera a los migrantes. Viene el COVID bajo el título 42, que es el Estatuto del Código de Estados Unidos, que se ocupa del bienestar y salud pública, pues por una cuestión de política de emergencia del coronavirus, ¿no? Que eso viene desde la era de Trump, ahora sí que desde la era de Trump, pues se permite a las autoridades expulsar a casi todos los inmigrantes indocumentados, y eso sigue hasta la fecha, ¿no? Entonces, en la actualidad hay más o menos 200 niños migrantes cruzando la frontera todos los días. Algunos son detenidos, algunos son reportados, algunos son llevados a centros de detención. El punto es que más o menos los niños están quedándose un mes en estos centros de detención y pues no son en las mejores condiciones. Biden prometió que iba a reformar esta cuestión, el sistema migratorio de Estados Unidos con el US Citizen Act, ¿no? Pero pues es una cuestión bastante complicada porque no solo debe contar con el respaldo de la Cámara de Representantes, sino la del Senado, que requiere al menos 60 de 100 votos, lo cual significa que sean todos los demócratas más 10 republicanos. Entonces eso está como un poco complejo. Y algunos de los aspectos principales de este acto, ¿no? Del US Citizen Act, es un camino hacia la ciudadanía para millones de indocumentados. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que no tenían estatus legal, que residían ya en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de este año, podían solicitar un alta temporal a su deportación y su residencia temporal para volverse permanente, es decir, la Green Card, ¿no? La famosa Green Card. Y después de 5 años, ¿no? Podían iniciar el proceso de naturalizarse para estadounidenses, así lo deseaban. Dato cultural, ¿no? Así le decimos en México, dato cultural, ¿no? Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos llevan más o menos un promedio de 15 años, de acuerdo a las estimaciones del Centro para el Progreso Estadounidense, antes de poder tener una Green Card, ¿no? Otra regla especial es para los Dreamers y otras comunidades. A diferencia de lo que les acabo de comentar, los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que fueron los Dreamers, a los que llegaron de niños con sus familias, y los incluidos dentro del programa de estatus de protección temporal o TPS, o los trabajadores agrícolas, una vez que tengan los requisitos específicos, pues pueden calificar para la residencia permanente. Y después de 3 años pueden solicitar la naturalización. Más o menos para que sepan, los Dreamers son alrededor de 700,000 jóvenes
Más del 75% de ellos son mexicanos y llegaron cuando tenían 6 años a Estados Unidos. Estas no son ideas nuevas tal cual, pero el hecho de que estén proponiendo un programa de legalización para aquellos que estén en el país, pues antes del 1 de enero del 2021, pues es un poco grande. Otro tema importante de esta reforma es la reforma al sistema de inmigración familiar, es decir, busca y aborda una reforma del sistema de inmigración para las familias para eliminar tiempos de espera cuando hay reunificación familiar. También va a haber un aumento en los visados de trabajo, ¿no? Sobre todo en los visados de diversidad, que son los que se sortean entre personas de países cuya tasa de inmigración a Estados Unidos es baja. También hay un enfoque diferente en cuanto a la seguridad fronteriza, que esa es la parte que yo creo que va a estar compleja, pero sobre despliegue de tecnología en las fronteras de México para checar cuestiones de narcóticos y demás, que esa creo que pues, no va a pasar, pero... y esta es una importante que tiene que ver con, digo ya para acercándonos al final, con la visita de Kamala Harris a Guatemala y a México apenas ahora en junio, que tiene que ver con la inversión en Centroamérica y las causas de raíz de la migración desde la región. Como lo había dicho, desde la campaña Biden prometió destinar $4,000 millones a lo largo de 4 años para abordar las causas subyacentes que llevan a los ciudadanos del Triángulo del Norte a huir de sus países. El plan contempla pues esta cifra, ¿no? Que funcionará bajo la condición de que dichos países reduzcan la corrupción endémica, la violencia y la pobreza. Promete crear canales legales y seguros. Aquí es importante decir, pues, canales legales y seguros, pues ya existían canales ilegales y seguros, ¿no? Pues para eso está el asilo y no sé. Bueno, pero la idea es que, pues, el dar estos mensajes, pues se pueden entender mal, porque si ellos lo que buscan es reducir la migración, el balance se convierte en delicado. El gobierno americano pues tiene que tener un balance delicado entre sostener y defender el sistema de asilo sin enviar un mensaje de que la frontera está abierta, porque en eso no consiste la ley de asilo. Entonces, ahí hay un balance interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Kamala Harris en Guatemala y en México? Pues esto ya es una opinión ya como obviamente todo es opinión personal, pero pues las expectativas de su visita son bastante modestas, diría yo, pero pues, tiene su mérito, pues que hay una disposición económica por parte del país para combatir la corrupción y haber pasado a la región un mensaje de inquietud por temas de corrupción y por cuestiones de derechos humanos, porque toda la idea de acabar con estos programas de quédate en México, tercer país seguro y demás, es pues, acabar con esta violación de derechos humanos. Pero sobre la visita de Harris en Guatemala sobresale pues un proceso de poner fin a los acuerdos de cooperación de asilo, es lo de tercer país seguro, firmados en el 2019 con los países centroamericanos, ¿no? La necesidad de atender las causas por qué los migrantes se van a Estados Unidos. Le dijo directamente en la conferencia con Yamatei, que es el presidente, ¿no? Hay una cuestión medio tensa, yo me imagino ahí el ambiente así, la corrupción y demás, pero básicamente dijo, es peligroso el viaje a la frontera a Estados Unidos, no vengan, y literal dijo, Estados Unidos seguirá haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestras fronteras. Si vienes a nuestra frontera, te haremos regresar. Esas fueron sus palabras. Entonces, su idea es que se cree una fuerza anticorrupción, de trabajo anticorrupción, con el Departamento de Justicia y con el gobierno de Guatemala. Se va a destinar 48 millones en apoyo a viviendas asequibles, agroindustria y emprendedoras del país, todo esto en Guatemala, y pues un grupo de trabajo para prevenir el tráfico de migrantes y la trata de personas en la región. Esto es en Guatemala. En México hay una actitud distinta, que eso hay una cuestión interesante ahí política, que pues uno cuando es mexicano dice, ok, a México va y con la idea de firman un memorándum de entendimiento con México para mejorar las condiciones de vida en Centroamérica.
Este memorándum no constituye una obligación, un compromiso vinculante, es un memorándum de cooperación donde cada uno de los gobiernos va a mantener sus mandatos de manera exclusiva y por separado, pero la mayor parte del memorándum de lo que habla es de cómo los ambos países, ¿no?, van a actuar en países terceros, es decir, en Centroamérica, ¿no? También habla de aumentar la presencia de USAID y de la Agencia Mexicana de Desarrollo en estos países, las buenas prácticas que van a llevar a cabo para establecer mecanismos de intercambio de conocimientos, ¿no?, y recursos para abordar causas originarias de la migración irregular. También habla de dar 130 millones de dólares a una reforma laboral en México para mejorar la protección a los obreros, ¿no? Pero lo interesante aquí es desde una perspectiva más analítica, pues no se sabe literalmente qué hablaron, ¿no? Porque tendríamos que haber estado ahí, ¿no?, para saber qué hablaron. Pero lo que se dijo, al parecer, el tema principal, y no sé si lo han notado, es que no hablaron de la migración mexicana. O sea, se habló de la migración de Centroamérica. Y no es como que los mexicanos no migren. O sea, es un tema que pues, nos parece que no se habló. Bueno, si se habló, no sabemos de qué se habló. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué no se habló literalmente y se expuso que se habló de ese tema? Y desde mi perspectiva, creo yo que para Estados Unidos es más fácil la contención migratoria si incluye a México como socio más que como parte del problema. Es una cuestión de estrategia, ¿no?, política. Es decir, el problema migratorio está en Centroamérica y México es parte de la solución. Esa es una postura interesante, ¿no? Digo, esto es un análisis mío, ¿no? Después, y lo anterior es relativamente cierto, ya que la identidad mexicana, de ser meramente un país de tránsito, pues cambió. Y hoy también es un país de destino. Entonces, cambió de ser el lugar por donde todos pasaban al lugar donde ya todos se quedan. O sea, México también ahí, a lo mejor ahí le cambió la idea, ¿no? También hay un juego de poder ahí importante, porque se hizo una distinción, y lo dijo ya claramente, esto no es Centroamérica, esto es México, es una distinción clarísima. Entonces ahí también hay un juego interesante de, hizo una distinción entre lo que dijo en Centroamérica de lo que es México, ¿no? Otro punto que es menos relevante, pero pues hay que mencionarlo, es el perfil de la población mexicana que está yendo no es la que mediáticamente más llama la atención, porque son adultos, o son hombres adultos. Los menores son los que vienen de Centroamérica, entonces mediáticamente pues todos volteamos a ver a los menores de edad. Otro punto interesante, digo ya para terminar, es no se, como les digo, no se mezcló la migración mexicana con los flujos migratorios de Centroamérica. Este cambio de identidad de tránsito a destino me parece que está tensando al gobierno mexicano. No solamente lo tensó porque ya en medio de pandemia pues es un poco más difícil, ¿no? Que sin pandemia es difícil, pues con pandemia está peor. Porque requiere una infraestructura distinta a la que actualmente tiene México. Y es por eso que me parece que en México se va a retomar una política de contención de la migración. Eso de los brazos abiertos, yo creo que fue como una cuestión discursiva que se fue. Ya está la Guardia Nacional ahí, ¿no?, la policía militarizada deteniendo a los migrantes, ¿no? Y aparte hay una cuestión de política dura de la mano con Estados Unidos, ¿no? Además de que pues, tenemos ahí la presión de Estados Unidos, ¿no? Y los grupos conservadores en México, ¿no?, que también son bastante renuentes respecto al flujo migratorio, ¿no? Pues a eso hay que darle seguimiento a ver qué va a pasar. Y un factor que, digo, es también un dato cultural, Kamala Harris es interesante porque todos los actos políticos que se llevan a cabo entre México y Estados Unidos nunca se hacen después de elecciones, porque nunca saben qué va a pasar en el país. Kamala Harris vino 2 días después de las elecciones intermedias de México. Y eso es una muestra clarísima, porque si bien es algo de lo que no se habló, parece que no se habló en la reunión, el ambiente estuvo cargado de ese elemento. ¿Y por qué estuvo cargado de ese elemento?
porque fue un movimiento estratégico, porque si bien el presidente sigue siendo un presidente bastante legítimo, donde sigue teniendo la mayoría y donde tuvo puntos favorables, tuvo otros que no tanto, perdió la mayoría de la Ciudad de México, su partido político. Entonces, es un factor importante que haya ido cuando el presidente estaba debilitado a México. Entonces, pues básicamente creo que tenía otra más. Ahí está hablando desde el piso 51, en la Ciudad de México, atrás están los edificios de Reforma, pero pues básicamente eso es como lo que les quería compartir, como los 3 escenarios, ¿no? Trump, cuando está López Obrador en 2018, cuando llega Biden de manera transversal, esta cuestión de la pandemia que toca todo, ¿no? Y de cómo se van dando estas distintas políticas que van influyendo en que llevan como de la mano que sean los menores los que vayan y ya no los adultos, ¿no? Y cómo la política americana, pues de alguna manera hace su trabajo en deshacerse de las políticas antimigratorias de Trump, pero al mismo tiempo genera un mensaje contradictorio que pues, no lo dice, pero pues como que fuera implícito en sus acciones, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso. Pues gracias por escuchar. Hablé muchísimo tiempo. No sé si... Sí, supongo que tenemos todavía un tiempo para si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar alguna cosa. A mí me han surgido muchísimas dudas, la verdad. Si no se anima nadie, no veo manos levantadas. Hago una pregunta y una reflexión. La pregunta es sobre el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí en Europa el Tribunal de Estrasburgo pues tiene un papel importante en cuestiones migratorias. No sé si en el caso de Estados Unidos, México, bueno, Estados Unidos no porque no está afectado por la Corte, pero México sí, si ha habido decisiones de la Corte Interamericana que fueran relevantes. Y ya como comentario me ha parecido muy sugerente muchísimas de las cosas. Yo creo que vemos todos que hay elementos comunes, pero hay elementos muy diferentes de lo que es la experiencia aquí. Y me llama mucho la atención esto del final de la política de Estados Unidos de asociar en este caso a México, como dices, como parte de la solución, de diferenciar la emigración y esto tan marcado de la diferencia de trato entre los países limítrofes y los que no lo son, y cómo el tratamiento de la inmigración que viene directamente de México y la que cruza a través de México es muy diferente, que creo que es algo que en Europa esta perspectiva no la tenemos trabajada y yo creo que puede ser muy sugerente, ¿no? Yo creo que de aquí se pueden tomar algunas ideas. Pues mira, la Comisión Interamericana sí ha hecho varias recomendaciones, sobre todo de violación a derechos humanos, y no solamente la Comisión Interamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mexicana. Digo, han habido varios casos de violaciones graves a migrantes que estaban en México. Ustedes lo pueden buscar, digo, no es nada bonito, pero han habido bastantes masacres en Tamaulipas, 193 migrantes masacrados por el cártel de los Zetas. Después hubo otra en Tamaulipas, en Tenosque, en 2010, que fueron 72 migrantes. Entonces, y han encontrado ahí que había policías corruptos entre las personas que estuvieron involucradas. Entonces, recientemente hubo una queja no me acuerdo porque de pronto tienen nombres complejos, pero donde igual la Guardia Nacional no dejó que salieran y se estaba incendiando, entonces hubo alguien que no murió dentro. Entonces, han habido, con esto a lo que voy es, la comisión, sí hay bastantes quejas ante la Corte Interamericana, ¿no? De la sociedad civil que hace frente a las acciones no solamente del Estado, ¿no?
con respecto a la Guardia Nacional, que es una policía militar, o sea, al final es una policía militarizada. Entonces ya cuando ponemos militarizada ya sabemos que la brutalidad es distinta, o sea, el nivel de violencia es distinta. Sobre los actos de violaciones al debido proceso, de cómo se han hecho las deportaciones, o sea, cómo te invitan a salir, ¿no? Entonces sí juega un rol importante, pero pues nuevamente pues son estas recomendaciones que al final chocan con la presión. Creo que un poco México se le desbordó cuando Estados Unidos lo presionó y vino la pandemia. No lo estoy justificando, pero sí creo que no es lo mismo que pase y que es un poco lo que creo que está haciendo Estados Unidos, es decir, doy dinero para que el problema se quede en tu país, ¿no? Te voy a dar dinero y resuelve el problema de origen allá. No lo quiero aquí, lo quiero allá. Entonces, sí hay una serie de recomendaciones de la Corte Interamericana y además en la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana sí también ha habido una serie de recomendaciones por violaciones a derechos humanos. Ahora con lo de la pandemia, pues sí, cuando estaba lo del, no sé cómo se haya dado esto acá, pero lo de las vacunas y el acceso a las cuestiones de salud, pues de por sí era complicado a los propios mexicanos, ahora pues los migrantes pues fue también difícil. Entonces pues eso está ahí, entonces ahí funciona muy bien la sociedad civil. O sea, en eso sí hay una gran organización en México de sociedad civil, de personas que apoyan la causa migrante. Ahora, con respecto a lo de que dices que sí está diferenciado, pues sí es muy clara. O sea, cuando hablan del Triángulo del Norte, pues son estos 3 países, ¿no? Y México no pertenece a estos 3 países, porque México pertenece a los otros 3, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y de alguna manera, o sea, México está también muy cerca de Centroamérica, muy cerca de Sudamérica y muy cerca del Caribe, ¿no? Y muchos países que ven que no pueden entrar a Estados Unidos por otro lado, o sea, por Canadá, van por México, porque saben que a lo mejor la vía es mucho más factible. Entonces, sí es interesante ver la distinción y es una estrategia política la manera en que lo manejó el que fuera de nosotros somos socios, México, ¿no? El problema no somos nosotros, sino que hay que ver cómo solucionamos esto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión. Ah, no, Iván tenía una pregunta. Eileen, profesora Matus, en primer lugar, muchísimas gracias, aunque su día te lo dije por email, pero muchas gracias por aceptar amablemente nuestra invitación, por estar aquí hoy con nosotros. En segundo lugar, muchísimas gracias porque tu ponencia no es que sea buena, es magnífica. Sí, así te lo digo. Y en tercer lugar, la pregunta, ¿de acuerdo? Lo más breve posible, además sí que es muy concreta. ¿Cómo se realizan las comprobaciones de parentesco? Es decir, ¿hay algún tipo de protocolo? ¿Hay un tipo de protocolo entre Estados Unidos y México? ¿Algún tipo de protocolo de Estados Unidos? ¿Algún tipo de acuerdo bilateral de Estados Unidos-México hay para la comprobación de parentesco? ¿Saben que creo que no hay un acuerdo, creo que tenemos un acuerdo bilateral con España sobre ese tema? Pero con Estados Unidos, como tal, un acuerdo bilateral, no creo que lo haya. Yo creo que parte de los tratados que tiene firmado México con Estados Unidos en otros temas, seguramente abarcan las cuestiones de información. Entonces aquí lo interesante es cómo en Estados Unidos, porque creo que el problema está porque, me organizo. Hablaba yo con el cónsul de México en una de las fronteras de Estados Unidos. Y yo le decía, ¿y tú qué haces cuando llegue el mexicano? Porque el mexicano no quiere que lo ayude, o sea, no quiere que el mexicano, o sea, que la autoridad mexicana llegue y lo regrese. O sea, tú huyes de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ayudas? Porque
pues él está huyendo de México, o sea, lo que menos quiere es que la autoridad mexicana se meta, o la autoridad hondureña, o no sé. Digo, yo no sé de cómo la cuestión diplomática de ellos, pero bueno. Y él me decía, pues les ayudamos en cuestiones de salud y tal, ¿no? Para checar que no haya como violación de derechos. Decía, pero a ver, si tiene una tía, ¿no?, que vive en Nueva York y él está en Texas, ¿no?, detenido en un centro de detención, ¿cómo haces el link de este niño con una migrante irregular que no quiere ser detectada? Tampoco. Porque el ser detectada implica que la regresen también. O sea, porque aquí empiezan a surgir más problemas, porque si fuera una migrante regular, pues no pasa nada, va ella y va por él. Y comprueba, pues mira, aquí estoy la hermana del señor, y ¿no? Pero aquí el problema es que estos migrantes no están registrados muchas veces, porque siguen siendo irregulares, porque no tienen un estatus legal. Entonces, la comprobación, por eso se convierte en una cuestión que era lo que decía. Estos migrantes pueden durar hasta 15 años en un estatus irregular porque no se les da solución a esto. Entonces, ¿cómo alguien va a ir a sacar la cara para recoger a alguien más cuando esté en juego tu propia estadía, ¿no?, tu propia estancia en este lugar? Entonces, eso es lo que lo vuelve tan complicado para el gobierno de Estados Unidos comprobar que esos niños sí tienen relación con la persona que viene a decir. El niño dice, tengo a mi tía en tal lugar. Y entonces buscan a la tía. Muchas veces la tía no va. ¿Y si la encuentran, la devuelven? Pues con la política de Trump la devolvían a todos. Entonces por eso se volvía, ahora, si hay una cuestión regular, pues es mucho más fácil porque pues ya tienen seguro social, seguridad social, ¿no? Entonces ya el número de seguridad, el Social Security Number, entonces ya la registran, pero el problema es cuando eres irregular, que buscas no registrarte, ¿no?, que no seas detectable. Entonces esa es la cuestión complicada. Entonces en México pues obviamente existe el registro, ¿no?, de familia de todas las, ¿no? Puedes tener pues toda la documentación que diga, pues este es el hermano, este es el actas de nacimiento, todo esto. Pero esto pues a su vez, pues llevarlo a Estados Unidos y comprobar que la misma señora que está allá se convierte complicado, creo que ya dentro del territorio americano, ¿no?, que es donde se lleva ese proceso para reubicación del menor con el parentesco, ¿no?, con la familia específicamente. Por eso se tardan tanto. Por eso las 72 horas se convierten en meses. Básicamente. Sí, ahí hay una. No sé si contesté. Bueno, muchas gracias, Eileen, por la ponencia. Yo quería también hacerte una pregunta en relación a este tema, porque los menores mexicanos que entran a Estados Unidos pero que no tienen ningún tipo de parentesco, ¿qué procesos de regularización se llevan a cabo? Porque has nombrado el tema de los Dreamers. ¿Me podrías comentar cómo los procesos de regularización de estos menores? Bueno, y también de cuando cumplen la mayoría de edad. Los menores que entran, digamos, hoy, o que han entrado en estas últimas fechas, si no tienen ningún familiar con quien puedan ir, se ponen a disposición de un foster home, ¿no? Ahora, los Dreamers son hijos de, digamos, migrantes, generalmente son mexicanos, migrantes mexicanos que crecieron en Estados Unidos. No nacieron allá, pero llegaron a los 5 años. Y los deportaron a los 16. ¿No? Porque pues como sus papás eran ilegales, pues ellos nunca se pudieron legalizar tampoco. Porque sus hermanos que sí nacen allá, pues ya son americanos. Entonces los Dreamers son los que llegan, ¿no?, a los 5 años de edad y que hacen toda su adolescencia, o sea, toda su vida, hasta que llega Trump y los quita, ¿no? Entonces ahí la política pública que existía, ¿no?, del DACA desde Obama era pues ayudar a regularizar a todos estos niños que pues al final son americanos, pues lo único que conocen es eso, ¿no? Tuvieron 3 años en México y todo lo demás lo han vivido en Estados Unidos, o sea, su residencia habitual estaba en Estados Unidos. O
O sea, su realidad jurídica era Estados Unidos. Entonces, cuando dicen, bueno, pero no, porque tú eres irregular, no tienes ni documentos, lo único que tienes es un acta de nacimiento de México, por decir algo, y un pasaporte mexicano ya vencido, ¿no? Y lo sacan. Entonces, los Dreamers son distintos a los niños que entran ahora. O sea, los Dreamers son específicamente los niños que llegaron a los 5 o 6 años con sus familias irregulares, ¿no? Hace 12, 15 años, que ya obviamente con la llegada de Trump pues, sufrieron este rollo de que lo sacaron, ¿no? Muchas gracias. De nada. Que yo creo que ya no hay Dreamers menores. Si son menores, acuérdense que en Estados Unidos la minoría de edad es hasta los 21 años. O sea, a lo mejor debe de haber ahí uno de 10, pero ya no son niños, ¿no? O sea, ya no son de 6 años o 8, ya son adolescentes grandes, no sé cómo se dice. Muy bien. Ay, perdón. Una última pregunta, sí. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido muy, muy interesante y muy ilustrativo además. Yo quería preguntarte si sabías si existía algún acuerdo desde los propios Estados Unidos con ese Triángulo del Norte. Digamos, acuerdos del estilo, pues, Unión Europea-Turquía, del estilo España-Unión Europea-Marruecos, en el cual, pues bueno, se acuerdan pues otro tipo de políticas migratorias desde el propio país, de paralizar, digamos, la salida de estas personas desde los propios países de origen. No sé si esto existe o no lo han intentado o no han podido hacerlo. No, no existe. Y el único que existía se llamaba Tercer País Seguro y no es exactamente lo que estás pensando. El Tercer País Seguro es, para poder tener derecho a pedir asilo en Estados Unidos, primero lo tendrías que haber pedido en un tercer país seguro y te lo tuvieron que haber negado. Es decir, eres hondureño, pídeselo a México. Bueno, no, México no era tercer país, pero pídeselo a Guatemala. Si Guatemala te lo niega, pero tienes que comprobar que Guatemala nos negó por una razón, o sea, nada más, no, o sea, puedes venir acá. Entonces la idea era igual una cortina de humo, era que se queden allá. Entonces El Salvador y Guatemala tenían firmado esto, ya no existe ese programa. Es uno de los programas con los que acabó Biden. Pero como tal, no. Acuérdense que Estados Unidos es de estos países que no les gusta firmar muchas obligaciones internacionales, ¿no? Es ¿no? O sea, tiene la Declaración Universal de los Derechos del Niño y ahí se acaba. Bueno, y otras, ¿no? Sobre todo no es mucho de firmar este tipo de acuerdos. O sea, si son comerciales, tal vez sí, pero en cuestiones de migratorias, pues yo creo que lo que está tratando un poco de evitar es la cuestión contener la migración. Con México tiene firmado algunos para cuestiones de trabajo, por ejemplo, de los migrantes mexicanos que trabajan, y van de regreso. Transfronterizos, ¿no? ¿no? Fronterizos. Pues con esto hemos llegado al final de la sesión. Solo me resta reiterar nuestro agradecimiento como Oficina de Barcelona del Club de Roma, a la ponente, al moderador, y ha sido un placer escucharla y aprender tanto de lo que nos ha contado. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos.